Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Primero quiero recordarles que el próximo martes es el examen. Vamos a abarcar hasta lo que vimos el día de ayer, ¿sale? Para los que no estuvieron presentes el día de ayer, bueno, pues pueden revisar el material, ¿no? Disponible. Espero que ya se los hayan enviado y si no, bueno, pues que se los compartan en el transcurso del día o en el transcurso de la semana. Pero el examen va a abarcar hasta lo que vimos el día de ayer. El día de hoy vamos a platicar sobre correlación, no sobre correlación genética, no sobre correlación fenotípica. Vamos a repasar un poquito sobre qué es la correlación y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sale? Para que quede un poquito más claro. Después vamos a trabajar con el resumen del artículo que les envié. El día de ayer les envié un correo. Espero que ya lo hayan revisado y si no, bueno, pues vayan bajándolo ahorita porque vamos a trabajar en R y vamos a finalizar con otra simulación del examen, ¿no? Que es con lo el resumen del artículo que les envié. ¿Sale? El día de ayer les comenté a los compañeros que estuvieron presentes que les comentaran que trajeran sus equipos de cómputo, ¿no? Entonces, espero yo les hayan dado el mensaje y no tengamos ningún inconveniente. Y si no llevaron sus equipos, bueno, pues simplemente hay que ver la sesión y después la pueden repasar. ¿Sale? Voy a irme a la presentación, no son muchas diapositivas, son cuatro o cinco y pasamos a los ejemplos. Ok, vamos a platicar un poquito sobre la correlación. En la parte genética, este concepto es muy importante. Es muy importante, por eso es que vamos a repasar un poquito para que cuando hablemos de la correlación genética y de la correlación fenotípica o simplemente la correlación entre dos características cuantitativas diferentes, pueda entenderse de manera mucho más rápida. Les decía en la parte de genética, este concepto, bueno, pues así como una regresión lineal, son básicas para que podamos entender muchas cosas. Y les decía yo que, bueno, pues la parte de la estadística nunca la vamos a olvidar. Y esto es parte del análisis que se hace, pero el objetivo de un análisis de correlación es conocer el grado de asociación que existe entre dos características, ¿sí? Y entonces en la parte de la genética, el conocer la asociación entre dos variables, pues, obviamente nos da la posibilidad de seleccionar alguna de ellas, la cual se traduce automáticamente en la selección de la otra. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros tenemos tres o cuatro características, por ejemplo, de velocidad de crecimiento, si yo hago un análisis de correlación entre dos o tres o esas cuatro características, quizás podamos obtener correlaciones positivas y altas. ¿Qué quiere decir con eso? Que a lo mejor no tendría que estar midiendo las cinco características en la parte de genética. Quizás a lo mejor con una o dos de las características que estuviésemos interesados y de esa manera, bueno, se traduce en el ahorro de muchos recursos, sobre todo en directamente en las unidades de producción, ¿no? Donde a veces los productores o las asociaciones les piden que lleven un programa, que se ajusten a tomar los pesos y que presenten esa información al momento del registro de los animales. En este caso, en la parte genética, pues obviamente la idea es ser mucho más eficiente en tomar información de mucho más calidad y para eso se hace un análisis de correlación. A manera de ejemplo, se dice que podemos escoger animales por alta producción de leche. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el porcentaje de grasa? Como hay una correlación negativa entre estas dos características, entonces si yo aumento la producción de leche, disminuyo el porcentaje de grasa. Es básicamente lo que quiere decir que una correlación negativa es mientras una aumenta,
la otra disminuye. Una correlación positiva quiere decir que ambas van en la misma dirección. Entonces, el análisis de correlación es para medir el grado de asociación entre dos características cuantitativas. Y aquí, bueno, pues vemos la definición, ¿no? Del coeficiente de correlación. Es una medida de dirección y fortaleza del grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Pero al mismo tiempo, bueno, pues también podemos hacer podemos estimar o determinar el coeficiente de correlación para 10 o 20 características al mismo tiempo. Y que en genética, bueno, pues normalmente antes de hacer un análisis genético, normalmente se recomienda, aparte de todo lo que ya les había comentado, ¿no? De ver la distribución normal de la información, de eliminar algunas desviaciones estándar, eliminando eh, valores muy altos o muy bajos o aberrantes, como les quieran llamar. Y bueno, pues se recomienda también que se determine el coeficiente de correlación para tener más idea y más conocimiento del análisis que vamos a realizar. Eh, Se dice que en una correlación positiva ambas variables se mueven en el mismo sentido. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues mientras una incrementa, pues la otra disminuye. La otra es que también puede ser una correlación negativa y que también mientras una disminuya, también la otra disminuye al mismo tiempo. Ahorita lo vamos a ver en la clasificación de los valores de la correlación y va a quedar un poquito más claro. En una correlación negativa, se dice que si al aumentar una característica, la otra disminuye o viceversa, que ya lo había comentado. El coeficiente de correlación va desde -1 a 1, no como la heredabilidad. La heredabilidad, ayer lo estuvimos comentando muchas veces, que va desde de cero a 1 o de 0% al 100%. En el caso de la correlación va de -1 a 1. Por eso es que vamos a encontrar correlaciones positivas, correlaciones negativas, o bien no vamos a encontrar ninguna correlación entre las características que nosotros estemos midiendo, ¿sí? Una correlación de más menos uno puede ser positiva, puede ser negativa, nos indica de una perfecta asociación lineal, que normalmente nunca vamos a encontrar asociaciones lineales perfectas, muy cercanas a uno, que se pueden considerar como altas, pero no al grado de encontrar valores de uno. Una correlación de cero nos indica que no hay una asociación lineal. ¿Sale? Y aquí en esta clasificación de los valores del coeficiente de correlación y algunos diagramas de dispersión para que ustedes se den un poquito más de idea. Se dice que con una correlación de uno, como vemos en la primera gráfica, se dice que es una perfecta correlación positiva. El otro extremo es -1, es una correlación negativa perfecta. Pero vean la dirección. Mientras una característica aumenta, la otra también aumenta. En una correlación perfecta negativa es al contrario, mientras una característica disminuye, bueno, pues también la otra disminuye. Se dice que una correlación de 0,9 o de -0,9 se considera como una positiva o negativa, o una alta correlación negativa o positiva, ¿sí? Decíamos que una correlación de cero es que nos indica que no hay correlación entre las características que estemos evaluando. Una baja o positiva o negativa correlación es 0,5 menos 0,5. A mí en lo personal esto es de manera mucho más general, que nos da una idea, pero hay muchas clasificaciones también, como les decía, con lo de la heredabilidad del día de ayer, que cómo las clasificamos como bajas, medianas o moderadas o medianas y altas. En este caso, bueno, pues también vamos a encontrar diferentes valores para el coeficiente de correlación y depende mucho del área de cual nosotros estemos, en el área que estemos trabajando, ¿no? Estos valores pueden cambiar, pero no son muy diferentes entre ellos.
Simplemente esto es un ejemplo. En la parte de mejoramiento genético se tienen 7 valores para estos coeficientes, ¿sí? Y es prácticamente lo mismo, nada más un poquito más, con una mejor clasificación que nos hace entender un poquito más cómo son o cómo se clasifican estas correlaciones. Un coeficiente de 0, bueno, pues nos indica que no hay correlación. Un coeficiente de 1, pues hay una correlación perfecta, ¿sí? De 0 a 0,20 es muy débil, de 0,21 a 0,40 es débil, de 0,41 a 0,60 es moderada, de 0,61 a 0,80 se considera como fuerte y de 0,81 a 0,99 es muy fuerte. Si ustedes comparan estos valores con lo que vimos aquí, que es otra clasificación, es de manera general, ¿verdad? No, es más, ni te menciona rangos, simplemente te dice, esta es una perfecta correlación positiva o negativa y esta es una baja correlación positiva y te dice, por ejemplo, de 0,5, ¿no? Cuando acá vemos eh, que no hay baja, más bien le llaman débil, ¿verdad? O moderada, que es de 0,50. Entonces, más o menos es para que ustedes se den una idea que cuando vayan a consultar un artículo e inmediatamente ustedes identifiquen a ver de qué correlaciones son estas características, sobre todo en la parte genética o fenotípica, y eso nos va a dar sobre todo una idea de qué tan correlacionadas están las características y en base a eso, bueno, nosotros decidir sobre qué característica vamos a seleccionar o vamos a interesarnos más, ¿sí? Les decía que cuando hablamos de crecimiento, tenemos 5 variables, por ejemplo, en corderos: peso al nacer, peso al destete, peso a los 120 días, peso a los 150 días, peso a los 210 días. Y en verdad que cuando hacemos un análisis de correlación, vemos que las correlaciones son muy altas entre todas estas características. Entonces, eso nos indica que en realidad da lo mismo seleccionar eh, por una característica que por la otra. Y a veces nosotros, pues, repetimos el análisis para 3 características o para 4, pero en realidad los resultados son muy similares en ese sentido, ¿no? Entonces, les decía, insisto en esta parte, lo que nosotros buscamos es ser mucho más eficientes en la toma de información, ¿sí? O en un análisis genético sobre qué características nosotros vamos a seleccionar. Eso es por un lado, por el grado de asociación que existen entre 2 características. Pero la otra parte que no nos debemos de olvidar y que el día de ayer se las decía, bueno, pues ustedes tienen otros elementos mucho más fuertes, como que si tenemos los coeficientes o el índice de herencia o la heredabilidad para esas características, nos van a dar elementos mucho más fuertes para decir, esta es la característica que me interesa, ¿sí? Si tengo 3 características y ahí el día de ayer dijimos que entre mayor edad tenga el animal, o si tenemos pesos a edades más adultas, la heredabilidad va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué va a ser mucho mejor? ¿Seleccionar a los 210 días o al peso al año de edad del animal? Y es ahí donde nosotros tenemos que jugar y tenemos que ir visualizando qué características nos interesan, ¿sí? A veces hay otras características y que son importantes. A ver, vamos a correlacionar el aumento de peso, la velocidad, con la deposición de grasa dorsal, por ejemplo. Y es ahí donde vamos a empezar a nosotros a ver qué tan importante, si el animal gana mucho más peso o alcanza mucho más rápido el peso del mercado, sí, pero a lo mejor tiende a engrasarse de manera mucho más rápida. Y entonces ahí es donde el papel en la parte del mejoramiento genético juega un papel muy importante. Anteriormente en los ovinos Hampshire decían que 45, 50 kilos era el peso ideal para irse al mercado, ¿sí? Cuando en realidad no tienen mucha grasa. eh, y ahora, bueno, pues lo que nosotros hemos visto es que en realidad esos corderos tú los puedes llevar hasta
65, 70 kilos y aún siguen sin depositar mucha grasa. Y es ahí donde viene la importancia, el por qué debemos hacer un análisis de correlación. ¿Sale? Entonces, más o menos, esta es en la parte de correlación. Y tengan en consideración esta última tabla, porque siempre nos vamos a referir a eso cuando hablemos de la correlación genética, de la correlación fenotípica, cómo se estiman o cómo se calculan y cómo nosotros podemos seleccionar sobre esas características. ¿Sale? Solamente son esas 5 diapositivas con respecto a la correlación. Me voy a salir de aquí, voy a dejar de compartir y me voy a ir al ejercicio de R. En este Inter, vayan descargando todos los archivos, ¿sí? Pongan en una misma carpeta el R script, las bases de datos que les puse, una de horas luz, así se llama, si no mal recuerdo, y otra de ovinos, ¿sí? Y el resumen del artículo también póngalo en esa misma carpeta para que no se confundan y podamos trabajar en esta sesión del día de hoy. ¿Sale? Me voy a dejar y voy a compartir el R para que ustedes creen su propio proyecto y trabajemos sobre eso. En realidad no está muy complicado, es mucho, muy rápido. La idea es que nos enfoquemos más al resumen, al artículo que les envié para que lo puedan leer y puedan contestar las preguntas que yo les voy a poner ahí, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartir. Vayan descargando sus archivos, póngalos en una misma carpeta. Me dicen cuando ya estén listos, cuando ya hayan descargado los archivos, hay que crear un nuevo proyecto que le pueden llamar correlación, así le llamé yo, y pongan el proyecto de R ahí, ¿no? Y también ahí pongan la otra carpeta que les decía. Pónganle un nombre porque en realidad eso es lo que van a hacer en el examen, ¿verdad? Crear un nuevo proyecto. Y lo único que me tienen que mandar es, no el proyecto como tal, lo único que me tienen que mandar es el proyecto de R para darme cuenta qué es lo que ustedes hicieron en el examen, ¿sí? Que más o menos es así como va a estar. Yo les voy a dar las bases de datos y ustedes van a crear su proyecto, ¿sale? Entonces me dicen cuando ya estén listos, cuando ya tengan todo cargado y empezamos a trabajar. ¿Ya están listos? Por ahí indíquenme cuando ya estén listos. Sí, dicen que ya están listos. Ok, bien, miren, el ejercicio es muy simple. Vamos a trabajar 2 ejemplos con 2 bases de datos, con 8 y 10 observaciones.
con dos variables, un ejemplo, y con cuatro variables. La idea es que ustedes vean cómo estimamos rápidamente en el coeficiente de correlación en R. Y bueno, pues también lo pueden hacer en SAS, que ahí no hay problema, ¿no? En ese sentido, ahí es muy fácil cuando tenemos dos variables, cuando tenemos más variables, y en Excel también se puede hacer, aplicando la fórmula, ¿sí? Vamos a hacerlo en R. Les decía yo que siempre es importante que le pongamos a nuestro nuevo proyecto un nombre diferente para que podamos reconocer el nuevo proyecto, que siempre empecemos con un nombre que tenga relación con el proyecto, le pongamos nuestra fecha de elaboración, quién lo elaboró y el ejemplo. Y lo otro es que siempre vayan haciendo anotaciones para que ustedes puedan regresar y revisar sin mayor problema, ¿sí? Si ustedes tienen ya el R ahí, el script cargado, lo único que cambia es seguimos trabajando con los mismos programas, con el Tidyverse, con el Scikit, y para estimar la correlación simplemente le estamos agregando estamos instalando el programa más, ¿sí? Entonces, vayan ejecutando, vayan ejecutando, ya no lo tienen que transcribir, ¿sí? Nada más hay que ejecutar. ¿Listo? ¿Qué sigue? Vamos a leer el archivo. Yo le puse HLUZ. Ustedes cámbienlo para que vayan practicando y se vayan familiarizando con el comando de read, CSV. También se puede leer en XLS. También lo pueden hacer, también en TXT, pero pueden aprovechar para ir cambiando esta parte. Esta parte sobre todo vayan cambiando eh, aquí si quieren. Y yo le puse HLUZ 1 y corremos y vemos el archivo, ¿no? En el environment vemos que ahora tengo mi archivo que ya ahora se llama HLUZ 1 y que tiene 8 observaciones con dos variables y que lo puedo visualizar en esta ventanilla, que mis dos variables se llaman lie y la otra se llama x, ¿sí? Así le puse, pero pues en realidad son horas luz y son cantidad de huevos, ¿sí? En base a las horas luz, ¿sale? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Ustedes vayan cambiándole para que vayan viendo la diferencia. ¿Qué es lo que se recomienda hacer de primera impresión? O sea, como primer paso es generar así como lo hacíamos para generar la gráfica de distribución normal, bueno, pues aquí también podemos obtener una gráfica, ¿sí? Para ver cómo están distribuida toda la información, ¿sí? Y en base a eso, bueno, pues nos va a dar una idea de qué tan correlacionados, desde ahí nos da una idea qué tan correlacionados están las dos características, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que cambiar, porque ahora mi proyecto no se llama HLU, se llama HLUZ 1, ¿sí? Y aprovecho para cambiar todo y de una vez. ¿Qué es lo que hago? Una vez que haya modificado el nombre con el nuevo nombre que yo llamé mi nuevo archivo, obtengo mi gráfica, ¿sí? Y ustedes la están visualizando acá, ¿sí? ¿Sí la están obteniendo? En la pantalla de abajo, en la parte derecha, donde están los archivos, donde se visualizan las gráficas. Y ahí vemos el número de huevos está graficado en contra de las horas luz. Si nosotros trazamos una línea, ¿verdad? Si trazamos una línea,
¿Qué nos quiere decir? Que si existe correlación, ¿qué tipo de correlación es la que existe? A ver, alguien que me diga, ¿existe correlación entre estas dos variables o no existe correlación? De acuerdo a de acuerdo a las gráficas que vimos, de acuerdo eh, a cómo está distribuida la información de ¿Existe las una dos características. correlación positiva? Es una correlación positiva. No sabemos de cuánto, ¿verdad? Porque no la hemos estimado. Pero simplemente con ver la imagen, con ver en cómo están distribuidos los puntos o cómo están graficadas, básicamente nos vamos a dar una idea de qué tipo de correlación o si hay correlación. En este caso, trazamos una línea imaginaria, una línea prácticamente a la mitad y, y eso, bueno, nos está indicando que hay una correlación. ¿Sí? Ahora vamos a ver de cuánto es esta correlación, si es que existe la correlación. ¿Sí? Pues aplicamos el comando core y ¿cuánto nos dice que tenemos? Tenemos una correlación de 0,90. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo, en la parte de la consola, es donde nos está indicando que tenemos una correlación fuerte entre estas dos variables. ¿Cómo podemos concluir si nuestro coeficiente o nuestro coeficiente de correlación es 0,90? Bueno, pues aquí simplemente se dice que eh, esto nos indica una fuerte asociación entre las variables. Con esa conclusión es mucho más clara, nos da una idea mucho más precisa de qué es lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué quiere decir? Que a mayor número de horas luz, la producción de huevos es mucho mayor, ¿sí? ¿Hasta qué punto? No sabemos. Pero básicamente eso es lo que nos indica. Mientras aumentan las horas luz, aumenta la producción de huevos, ¿cierto? Y entonces eso nos indica que en este caso, que las dos variables son importantes, ¿sí? O bien nosotros podemos seleccionar por una o por otra. Pero básicamente eso es lo que nos quiere decir. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en otro ejemplo cuando tenemos más de dos variables? Y a la misma vez necesitamos conocer el grado de asociación o el grado de correlación de esas cuatro variables como en el caso de este ejemplo, ¿sí? Entonces, son datos muy hipotéticos. Procedemos a leer, eh, el archivo y también le estoy poniendo ovinos uno. Y bueno, pues aquí me lo leyó, aquí estamos viendo, se dice que son 10 observaciones de cuatro variables y tenemos el peso. Tenemos el área del músculo del lomo, tenemos el espesor de grasa y tenemos la profundidad del lomo. Los números son muy hipotéticos, pero lo que quiero mostrar es cómo calculamos el grado el coeficiente de correlación entre estas variables. ¿Sale? Y entonces aplicamos este comando de round core de cuatro variables. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya no solamente nos dio la correlación entre dos variables, ¿verdad? Un solo número. Lo que nos está haciendo aquí es un análisis de correlación entre todas las variables, ¿sí? Donde normalmente en la línea media vamos a encontrar coeficientes de uno, ¿sí? O valores de uno. ¿Qué quiere decir? Que la correlación entre el peso y el peso, pues es una, ¿verdad? Pues es una correlación perfecta, pero porque es entre la misma variable, ¿sí? Y entonces,
siempre vamos a encontrar en esta diagonal porque es característica contra característica. Área del lomo contra área del lomo, uno, ¿sí? Y en la parte superior, ¿sí? En la parte superior vamos a encontrar las correlaciones que existen, por ejemplo, entre el peso y el lomo. La correlación que existe entre el peso y el espesor de grasa. La correlación entre el peso y la profundidad del lomo, ¿sí? En esta segunda hilera encontramos la correlación que existe entre el lomo y el espesor de grasa, entre el lomo y la profundidad del lomo, ¿sí? Y así sucesivamente. En esta línea, la correlación entre el espesor de grasa y la profundidad del lobo. Y en la parte de abajo es prácticamente, está invertido, obviamente, ¿verdad? Que es la parte inferior, pero que en esencia son exactamente los mismos valores, ¿sí? Punto 985 entre el peso y el lomo, punto 985 entre el peso y el lomo. O sea, se pudiese decir que solamente se repite el análisis, pero ¿qué podemos concluir de aquí? Que existe una fuerte asociación entre todas las variables, ¿cierto? Y bueno, esto lo podemos hacer después, lo podemos hacer antes de saber este análisis. Podemos aplicar, bueno, también obtener, es muy recomendable obtener una gráfica y aquí rápidamente, si ustedes van a la parte donde están los archivos, vemos exactamente una gráfica donde en la parte inferior vamos a encontrar las gráficas. Vamos a encontrar, esta no le hagan caso, ahí se quedó, pero no sé cómo quitarla, ¿sí? O a ver, denme chance, la voy a borrar. Ok. Ahí se ve un poquito más claro, ¿no? Ya sin la línea que nos estaba ahí afectando la gráfica. Les decía que en la parte inferior vamos a encontrar las gráficas entre todas las variables. Y básicamente estamos encontrando el mismo patrón de comportamiento, ¿verdad? Que nos indica que hay una correlación positiva entre todas las características, ¿sí? Eh, en medio se están todas las características y lo que se hace aquí es comparas el peso con la profundidad del lomo. Se dice que tiene 0,96 de correlación, ¿sí? El peso, el lomo contra la profundidad del lomo, 0,99 y grasa con profundidad del lomo. Y así es como nosotros vamos haciendo las correlaciones y nos damos cuenta, en este caso, que todas las variables están fuertemente correlacionadas. ¿Sale? Y esto, bueno, pues es un indicativo de que pues es conocimiento general, pero al final de cuentas nos va a ir visualizando, nos va a ir dando más ideas sobre las características que nosotros podemos hacer un análisis mucho más profundo. ¿Sale? Básicamente eso es lo que yo les quería mostrar en R. Hasta aquí es donde vamos a incluir en el examen. Quizás vamos a ver un ejemplo de esto con otras características donde a lo mejor vamos a ver correlaciones negativas, pero básicamente la interpretación es justamente esta. ¿Cómo que podemos interpretar de aquí? Bueno, pues que todas las características se encuentran asociadas fuertemente, con una correlación positiva. Si lo queremos hacer entre una característica y otra, por ejemplo, en el peso con el lomo, que quiere decir que tenemos un coeficiente de correlación de 0,96, lo que nos indica es que existe una correlación fuerte entre el peso y el lomo, ¿sí? Si queremos interpretar la profundidad, el área del músculo del lomo
con el espesor de grasa, bueno, pues nos indica que existe entre estas dos características una asociación fuerte con un valor o con un coeficiente de correlación de 0,96, que quiere decir que conforme incrementa el área del músculo del lomo, bueno, pues también incrementa el espesor de grasa. Básicamente así es como lo vamos a interpretar. Cuando es una correlación negativa, bueno, pues entonces podemos decir mientras una característica incrementa, bueno, pues la otra disminuye. Y si es una correlación negativa muy fuerte, bueno, pues entonces eh, mientras una característica disminuye, pues la otra también disminuye, basándose básicamente en los valores de clasificación que mencionamos en la presentación de PowerPoint. ¿Sale? ¿Tienen dudas? Esta parte me imagino que ya la habían visto también en estadística, no, no debe ser nuevo para ustedes. ¿Sale? Pues ahí van a tener el R, el proyecto de R, y bueno, pues vayan guardando toda esta información, ¿no? Que es importante para ustedes. Si no se usa en el examen, bueno, pues simplemente les va a quedar como material para que lo puedan usar en un futuro. ¿Sale? Voy a salirme de esta. Doctor, Sí, dime. creo que a muchos de mis compañeros no le está corriendo la última función. La, ¿Esta? esa, exactamente esa, y la tenemos igualita a como aparece en el ejemplo. O sea, no igualita, nada más con el, con el diferente. Sí cargaron esta parte del más. Hay que verificar que sí lo hayan cargado. Sí, dicen que sí. ¿Cambiaron algún nombre de ahí? No. Me refiero que si cambiaron esta parte. ¿No cambiaron nada? ¿La están corriendo exactamente igual? Sí, le están corriendo igual. ¿Y no le sale nada? Aparece objeto panel.core no encontrado. ¿A todos o nada más a algunos? A todos. Mm, está medio raro. No debería, ¿eh? No Sí. debería, pero bueno, miren, no se preocupen. Aquí la idea era mostrar el ejemplo con cuatro variables. Pero si ustedes simplemente corren este comando, con eso es más que suficiente. O sea que El- no se preocupen un tanto de eso. Ahora, la otra, ustedes ya pueden empezar a checar e investigar cuál es el problema realmente, el por qué no está corriendo. Sí, pero la idea nada más es mostrarles que sí se puede hacer. Y hay muchas formas, hay muchos tipos de gráficas donde simplemente tú puedes meterte ahí al Google y decir, bueno, pues comandos para graficar correlación y vas a encontrar muchas opciones. Es cuestión de que le practiquen, pero a mí lo que me interesa es esta parte, ¿sí? Que me interesa esta parte que si corre este comando bien, el de correlación, para cuatro características, cinco características, seis características, con eso es más que suficiente. Así es que no se preocupen. Yo simplemente lo hice para que quede un poquito más claro. Y bueno, pues también nos visualiza, ¿verdad? El tener las gráficas nos da una idea rápidamente y los mismos coeficientes de correlación son los que tenemos aquí, ¿sale? O sea, y están redondeados. Entonces no se preocupen en ese sentido, ¿sale? Ok, sí. Traten de ver cuál es el problema y si no, bueno, pues no se preocupen. En el examen esa parte no la vamos a calificar. Por eso estoy dando dos o tres opciones. Si lo quieren hacer en Excel, bueno, pues también se puede. O sea, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes sepan interpretarlo y que cuando hablemos de la correlación genética y de la correlación fenotípica, bueno, pues podamos tener más idea de qué es lo que está pasando. ¿Sale? Ok, doctor, muchas Ok, gracias. voy a cerrar esta parte y nos vamos a ir. Vayan abriendo ya vayan abriendo ya el resumen del artículo que les mandé.
Ok, ¿ya tienen el resumen? Ok, yo ahí tengo el resumen y las preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio? Que básicamente es lo que vamos a considerar para el examen, ¿no? Como la parte final que vimos el día de ayer, pero en esencia, bueno, vamos a ver la parte de los componentes de varianza y lo de la parte de heredabilidad, ¿sí? Entonces, con estas preguntas que vamos a contestar de este artículo, pues básicamente con esto tendrán ustedes mucho más elementos para el examen. ¿Sale? Es meramente como un ejercicio, tómenlo como otra simulación. Lo que hay que hacer, hay que leer el artículo o el resumen. Solamente tomé algunos elementos para la estimación de algunos parámetros genéticos de la raza Gucerat en México. Les dejé el resumen, lean el resumen. Desde ahí ustedes se van a ir dando idea. Y ya si ustedes quieren ver el artículo completo, pues búsquenlo en el Google, así con este nombre. ¿Sí? Eh, Viene la parte de materiales y métodos. Quité muchas cosas, solamente les dejé los elementos más importantes, ¿sí? La idea es que no se lea todo el artículo, que ustedes aprendan a escanearlo, que identifiquen puntos claves y sobre todo que ustedes sepan identificar cuáles son los efectos fijos, cuáles son los efectos aleatorios en un modelo mixto, ¿sí? O que muchos les llamamos el modelo animal, y a propósito se los puse ahí, ¿no? Se los puse ahí el modelo, que sí también lo vimos, que es la forma matricial de cómo se describe el modelo, pero que en esencia no es nada diferente, ¿sí? En la primera parte tenemos los efectos fijos y en la segunda parte, ZU, los factores aleatorios y el residual. Entonces, lo que yo quiero es que analicen la información, váyanse al cuadro, identifiquen cuáles son sus variables de respuesta, cuáles son sus efectos fijos. eh, sí, ahí les borré algunos datos que lo único que tienen que hacer es estimar, ¿sale? Creo que el ejemplo está muy claro, está muy padre para que ustedes apliquen toda esa parte de cómo se hace la descomposición de la varianza, y la otra es que terminen calculando las heredabilidades, ¿sí? Y algunos conceptos ahí que hay que mencionar, ¿sale? Entonces, aquí voy a estar, si quieren al final. No hay necesidad de hacer una retroalimentación, creo que el ejemplo está muy claro. No me lo envíen tampoco. Y ya si tienen alguna duda o nada más, platicamos al final sobre el cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que debieron de haber hecho? ¿Sale? Entonces, pues pónganse a trabajar, lean el resumen y contesten las preguntas, que ahí se las voy a poner. ¿Vale? Si tienen alguna duda, me dicen, ahí están las preguntas. Son 8 preguntas.
Hola, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? 5 minutos más o ya todos terminaron para hacer la retroalimentación. ¿O damos más tiempo? Ustedes díganme. Todavía faltan dos, tres compañeros por terminar. Me dicen que 5 minutitos más, por favor. Ok. Ustedes me indican cuando ya estén listos. Dale, claro que sí.
Listo, doctor, ya terminaron mis compañeros. Ok, ¿sí me escuchan? Yo ya no Sí, los sí, veo, ya no los veo aquí, pero bueno, no sé qué pasó. Esta tecnología a veces me rebasa y no sé qué pasó. Pero bueno, lo importante es que me escucha, ¿no? Vamos a hacer la retroalimentación rápida, ¿sí? Mencionen las variables de respuesta de valor. A ver, primero, sí leyeron todo el artículo, ¿no? Todo el resumen de. Primer punto, ¿qué encontraron con las variables de respuesta evaluadas? ¿Están correctas o no están correctas? Es con respecto a la pregunta número uno. Mencionen las variables de respuesta evaluadas, ¿sí? ¿Cuáles son las respuestas de variable evaluadas? Peso al nacimiento, peso al destete, ajustado 205 días, peso ajustado a 365 días y peso ajustado a 550 días, ¿cierto? Son cuatro variables de respuesta, ¿sí? Con los mismos efectos fijos y con el mismo efecto aleatorio. ¿Cuáles fueron los efectos fijos? El grupo contemporáneo, la época de nacimiento y el efecto elato, ¿sí? ¿Cuál fue el efecto aleatorio? La número tres es solamente evaluar el efecto aditivo directo y el efecto del animal como tal. La pregunta aquí, ¿qué hay con respecto a las tres variables, a las últimas, no para peso al nacer? ¿Qué dijimos de los pesos ajustados? ¿Está correcto? En una evaluación genética, en un análisis genético, tenemos que ajustar esos pesos. sí, se deben ajustar para no tener datos que, que sesguen la información. Exactamente. A ver, pero no escuché exactamente qué dijiste, ¿lo puedes repetir? Sí, sí, para no tener datos que sesguen la información. Pero sí que, es que no entiendo, sí que, o sea, ¿están bien las características, las variables de respuesta? Sí es correcto ajustarlos. No es correcto, ¿sí? Acuérdense que dijimos, cuando tú vas a evaluar una variable de respuesta, ¿sí? Lo ideal es que no ajustes esas características, ¿sí? O sea, que esa información sea exactamente considerada como tú la tomas o como se toma en la unidad o en las unidades de producción. ¿Qué pasa si yo ajusto el tipo de parto, la edad de la madre, o en este caso ajustaron los pesos al destete a los 365 días? ¿Sí? Aunque, aunque esos efectos no fueron como tal considerados en el modelo, pero lo ideal es que no se ajusten esos pesos, ¿sí? Lo ideal es que tú tomes la variable de respuesta como está, ¿sí? Para evitar cualquier sesgo. O sea, sí está bien la parte segunda que dijiste, pero lo ideal es que no ajustemos nosotros esos pesos, ¿sí? Porque si no, entonces sí estaríamos sesgando. Que esa no es la idea de, el artículo tiene algunos detalles, obviamente, pero nada más quédense con esa idea, que no debemos ajustar nuestras variables de respuesta, ¿sí? Sino que tenemos que usar la información como tal, para evitar cualquier sesgo. Les ponía yo el ejemplo de los ovinos de México, ¿sí? Hay un programa que te ajusta los pesos. Ve el técnico registrador al rancho y te dice, a ver, quiero el peso a los 150 días. Y tú tienes pesos de 160, de 140, de 170, de 180 días y el programa automáticamente te ajusta a los 150 días. ¿Qué pasa si yo tomo ese peso ajustado? ¿Sí? En la evaluación genética estaría sesgando la información, estaría haciendo un doble ajuste. Entonces, lo ideal es que no se ajusten los pesos. Ese es el primer detalle que yo checo acá, que estoy viendo de este artículo, ¿sale? Con respecto al cuadro, el cuadro es muy,
es muy sencillo. Viene la varianza aditiva, la varianza residual o la varianza ambiental. Ya vieron que aquí la reportan como varianza ambiental, que en sí es exactamente la varianza residual. Viene la varianza fenotípica y estimaron las heredabilidades aditivas directas. ¿Sí? Creo que ahí no debieron de haber tenido ningún problema. Eh, lo primero que dijimos es que se estimara la varianza aditiva, ¿sí? Si tienes la varianza fenotípica total, lo único que tenemos que hacer es restar. No debieron de haber tenido ningún problema al respecto. Para peso al destete, necesitábamos que la varianza fenotípica. La varianza fenotípica es igual a la varianza aditiva, en este caso, más la varianza residual, es simplemente una suma. Y para estimar la heredabilidad, ¿qué hicimos? ¿Sí? La varianza aditiva entre la varianza fenotípica, ¿sí? Y les debió de haber dado punto 53, ¿sí? Para el peso ajustado, pues es exactamente lo mismo. La varianza aditiva entre la varianza fenotípica y les debió de haber dado punto 41, ¿sí? El peso ajustado los 550 días. Para estimar la varianza residual o la varianza ambiental. Tengo la varianza fenotípica, únicamente debí de haber restado la varianza aditiva. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es que ustedes ya en un artículo real están tratando de identificar los factores fijos, los efectos fijos o los factores ambientales y los efectos aleatorios, que en este caso es un modelo muy simple, únicamente con el efecto aditivo, ¿sí? Un efecto aleatorio. Ahora, la pregunta, ayer estuvimos hablando sobre la última pregunta de sus argumentos y ustedes qué características, hablando de peso, ayer dijimos qué heredabilidades tenían estas características. De acuerdo a las heredabilidades para peso al nacer, para peso al destete y para peso a 365 días y 550 días, ¿qué es lo que ustedes debieron de haber contestado? Si ustedes se dan cuenta, las heredabilidades son de punto 53, punto 41, punto 52. ¿Qué mencioné hace un rato? ¿Qué dije el día de ayer? Que conforme avanza la edad de los animales, y si evaluamos estas características, las heredabilidades se van a ir incrementando, ¿sí? O sea, que va a haber una mayor proporción de la variación en la parte genética, ¿sí? ¿Qué pasa con el peso al nacimiento? Punto 23. ¿Qué quiere decir? Que hay un mayor efecto del ambiente, ¿sí? Sobre esta característica. Es básicamente lo que tratamos de o lo que nos dice este cuadro. Y la pregunta es, ¿ustedes qué característica o qué características considerarían para un programa de mejoramiento genético? Y la respuesta, bueno, pudieron haber contestado las últimas tres características para peso a los 205 días, aunque el día de ayer les dije, bueno, no es recomendable seleccionar al nacer ni al destete, ¿sí? Porque hay una mayor influencia del ambiente, ¿sí? Lo que debieron de haber contestado es, para un programa de mejoramiento genético, yo estaría seleccionando a 550 días, ¿sí? Es a más de un año y medio, no sé, calcúlenlo, pero tiene una heredabilidad de 0,52. Básicamente, esos son los argumentos. ¿Por qué? Porque hay una heredabilidad más grande y eso nos da mucho mayor precisión. Vamos a tener valores genéticos mucho más precisos, ¿sí? Para esta característica a los 550 días de edad, ¿sí? Entonces, conforme incrementa la edad de los animales, las características que se evalúan como el peso al año, el peso a los 16 o a los 18 meses o el peso a los 2 años en el caso de los bovinos, obviamente nos va a dar mayor precisión, nos va a dar mayor exactitud al momento de estimar los valores genéticos de estos animales para esta característica. Entonces, en este caso,
la característica para considerar en un programa de mejoramiento genético, la respuesta es peso ajustado o el peso a los 550 días de edad. ¿Sale? Más o menos así es como va a venir el examen. Quizás vamos a cambiar las características. Lo que quiero ver en realidad es cómo interpretan ustedes, ¿sí? Igual los valores pueden estar mal, no importa. Lo que quiero es ver que ustedes se empapen y puedan interpretar estos valores, ¿sí? ¿Sale? Con esto terminamos. Nada más aquí hice algunas anotaciones, ya me adelanté para lo del examen. El examen del día martes, yo no voy a poder asistir de manera personal. Ya se me fueron los tiempos, no hice las reservaciones con tiempo para salir o no me organicé con tiempo básicamente. Eh, los ingenieros les van a aplicar el examen, yo voy a estar aquí al pendiente, les voy a dar las indicaciones, vamos a tratar de usar las 2 horas de clase para el examen. Y lo primero es que no vamos a permitir la entrada de celulares. Bueno, pueden llevarlos, pero los pueden dejar en el escritorio o simplemente no usarlos. No va a haber apertura a teléfonos celulares. La otra es que vamos a tener la parte teórica, la parte práctica. Más o menos 40 minutos para la parte teórica. Ustedes terminan y si terminan antes mejor, entregan su examen y abren su computadora. El tiempo que les reste, que más o menos yo estimo que 1 hora para la parte práctica, es más que suficiente, pero si ustedes terminan antes la parte teórica, pueden empezar siempre y cuando entreguen el examen de la parte teórica, pueden empezar la parte práctica. Más o menos sería así. La otra es dejar 1 hora para cada sesión, teórico práctico, pero no nos debe llevar mucho más tiempo la parte teórica. Esas son las indicaciones. Por favor, lleven sus equipos, no abrirlos en la primera sesión para no poder estar consultando información y carguen sus computadoras, ¿no? Para más o menos tengan batería para 1 hora, que eso es lo que va a durar el examen teórico, práctico, ¿sale? Que les voy a repetir estas indicaciones ese día, pero más o menos para que se vayan preparando, ¿sale? Nos vemos el lunes y si hay dudas me dicen. Dale, nos vemos, doctor. Nos vemos el día lunes. Que tengan buena semana.